Marco López Narváez fue posicionado este 5 de mayo del 2022 como el nuevo superintendente de compañías, valores y seguros. López reemplazará a Víctor Anchundia, superintendente destituido hasta el año 2024. El nuevo funcionario fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de una terna remitida por el Ejecutivo. Los otros integrantes eran Esteban Cuello Muñoz y María Tatiana García Plaza. Marco Giovanni López es ingeniero comercial, magíster en Administración de Negocios y ha trabajado como delegado del presidente de la República ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y fue miembro del Observatorio de Política Fiscal y, entre otros cargos, fue miembro del directorio del Banco Central del Ecuador e intendente del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías. Según el Consejo, el nuevo superintendente de compañías basó su plan de trabajo en objetivos que integran el área de valores societario y tecnológico. Entre sus planes más inmediatos está el restaurar una cultura institucional, reabrir canales de comunicación y rendición de cuentas, impulsar la autorregulación en los participantes de los mercados, implementar programas de actualización y capacitación del talento humano, impulsar la inclusión financiera, fomentar programas de educación financiera y desarrollar herramientas tecnológicas efectivas. Paola Flores Jaramillo fue posesionada como nueva secretaria de Derechos Humanos. El presidente Guillermo Lasso le encargó reforzar las políticas públicas sobre rehabilitación social y contra la violencia de género. Esta tarde se llevó a cabo la posesión de la señora Flores como cabeza de Derechos Humanos en el Palacio de Carondelet. Lasso suscribió el decreto con el cual aceptó la renuncia de Bernarda Ordóñez y designó a la señora Flores en el cargo. Fue concejal de Cuenca y su especialidad se ha centrado en procesos para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, en especial de las mujeres víctimas de violencia de género, expresó Lasso tras tomar el juramento a la nueva secretaria. Agregó que su aporte en la institución será fundamental con el fin de robustecer y continuar las políticas del gobierno en esta materia. Le advirtió que los desafíos son enormes. El mandatario destacó que en su administración se presentó la campaña para la prevención de violencia contra la mujer, a lo que destinó 24 millones. Refirió que su gobierno está empeñado en lograr ese cambio de comportamiento que incluso cobran vidas. Flores debe reforzar el trabajo que se realizaba en las casas de acogida y centros de atención integral, indicó. El general Fausto Salinas será el nuevo comandante de la Policía Nacional. Así lo establece el decreto ejecutivo firmado por el presidente Guillermo Lasso este jueves 5 de mayo del presente año. Dirigirá a la institución que tiene en sus filas a más de 50.000 uniformados. La noticia la dio a conocer el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a través de su cuenta de Twitter. Salinas se desempeñaba como director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público y antes fue comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito. El flamante comandante de la policía reemplazará en funciones al general Carlos Cabrera. Fausto Salinas será el tercer comandante de la policía en lo que va del gobierno de Lasso. Antes estuviera Tanya Varela y el mencionado Carlos Cabrera. Con la designación de Salinas, el nuevo mando de la policía queda así: subcomandante Manuel Íñiguez, inspector Mauro Vargas, director de Seguridad Ciudadana y Orden Público Giovanni Ponce. Quedó fuera de la institución el general Ramiro Ortega. El gobierno asegura que durante su primer año de gestión ha suscrito 220 contratos de inversión con el sector privado que suman cerca de 5.000 millones. De esa cantidad, el 60% corresponde a inversión local y el 40% restante a inversión extranjera de países como España, Holanda o Canadá. Construcción de plantas de producción, electrificación de camaroneras, edificación de hospitales y están entre las iniciativas que el sector privado busca implementar en estos años. En rueda de prensa que se realizó este 5 de mayo, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio José Prado, aseguró que 6 sectores concentran los acuerdos suscritos para invertir en el país: el industrial, el 18%, el acuícola, 13%, minería, 17%, energía, 16%, turismo, 3% y tecnología, 5%. Prado explicó que un contrato de inversión es un mecanismo que busca brindar estabilidad de inversiones a largo plazo
y entrega beneficios a las empresas como reducción de 5 puntos del impuesto a la renta al pasar de 20 al 15% en el pago del tributo, exoneraciones al impuesto a la salida de divisas o exoneraciones en aranceles para materias primas relacionadas a su sector. La mayoría de los cerca 5 millones en promesas de inversión esperan ser ejecutados entre el 2022 y 2023 y esperan generar 24.000 empleos como mínimo. Tras el archivo por parte de la Asamblea Nacional, una nueva ley de inversiones, dijo Prado, se enviará cuando haya un mejor ambiente político o también se analice enviar una propuesta legal por partes. El número de contagios por COVID-19 en el Ecuador sigue a la baja. Por eso el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, Nacional, ratificó la resolución del retiro de la disposición del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados. Tampoco será exigido el certificado de vacunación en aeropuertos de Ecuador, pero se seguirá requiriendo el documento para actividades no esenciales. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dio a conocer las cifras de hospitalizaciones, decesos y contagios. Ratificó que el ciclo de contagio natural de la enfermedad es de 5 días para que empiece a desarrollar síntomas y que desde el retiro del cubrebocas no ha habido repunte. De acuerdo con la edad, la tendencia en los que más se contagian es de que tienen 18 a 24 años, pero también son los que menos complicaciones presentan. Aclaró que la única variante en Ecuador es la Omicron y sus multisublinajes son más contagiosos, pero no más letales. Anunció que se están reactivando los servicios de salud y ante la tendencia era que muchos pacientes que necesitaban cirugía y otros servicios no accedían y fallecían. Informó que existen en el país el 84% con dosis y 43% con 3 dosis. El mejor escudo es la vacunación. La mejor manera de mantenernos sanos, vivos y reactivos es vacunarnos. Hay suficientes dosis de vacunas, reiteró la funcionaria. El presidente de COE dijo que el 98% de los GAP municipales se han acogido a la medida del organismo para el retiro del uso obligatorio de la mascarilla. Un total de 28 anexos con la desmaterialización de chats encontrados en dispositivos electrónicos del ex legislador Daniel Mendoza, condenado por el delito de delincuencia organizada relacionado al proyecto de construcción del Hospital de Pedernales, es lo que entregó a la Fiscalía la mañana de este jueves el legislador correísta Ronnie Aliaga. Esta información le sirve al legislador para pedir a la Fiscalía que se investigue dentro de la trama de corrupción por la supuesta repartición de hospitales en el Ecuador al expresidente Lenín Moreno, a la exministra de Gobierno María Paula Romo, al propio ex legislador por la provincia de Manabí, Daniel Mendoza, entre otros entonces funcionarios públicos. Según Aliaga, en los chats desmaterializados está en comunicación la exministra Romo, el ex legislador Mendoza y el expresidente Lenín Moreno. Él asegura que estos elementos tenían que ser parte del proceso en que fue sentenciado el ex legislador Mendoza, pero apuntó misteriosamente no están dentro del proceso. Estos elementos pueden ayudar muchísimo al trabajo de la Fiscalía para desmarañar toda esta trama de corrupción que significó el reparto de hospitales y también puestos dentro de los ministerios de Ambiente y Agricultura. Los chats son explícitos, hay disposiciones claras por parte del presidente Lenín Moreno, lo mismo por parte de la exministra María Paula Romo, refirió Aliaga. Lo entregado a la Fiscalía como parte de una noticia criminal, anotó el correísta, habría llegado mediante una denuncia a los correos del legislador. En la denuncia se hacía conocer que ha trascendido a través de portales digitales información aparentemente de los informes de criminalística de la pericia digital forense de estos dispositivos electrónicos del ex legislador Daniel Mendoza. Cientos de personas marcharon el jueves pasado, 5 de mayo, por las calles de Quito para exigir la legalización de la marihuana con fines recreacionales. La nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se celebra cada año en la primera semana de mayo, reunió en la capital alrededor de 300 personas que realizaron una apología al consumo de la marihuana frente a los policías que vigilaban el desarrollo de la movilización. Mientras la mayoría fumaba incansablemente,
de las formas más divertidas, incluida una improvisada pipa hecha con una manzana. Otros paseaban sus propias plantas de cannabis o incluso iban disfrazados de la icónica hoja de esa planta. Todos somos planta, es el lema de la pancarta que encabezaba esta marcha, que comenzó en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador y avanzó hasta llegar a las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, a la que dirigieron sus reclamos. A medida que avanzaba en su ruta a la Fiscalía, el humo emanado por los participantes se elevaba al cielo de Quito, mientras en el ambiente quedaba el inconfundible aroma de cannabis, ante la sorpresa de los transeúntes que se encontraban, sin esperarlo, con esta manifestación. Por sembrar cannabis en Ecuador sin un permiso para uso medicinal, la pena va de 1 a 3 años de cárcel, mientras que el castigo por la posesión del producto ya preparado para su consumo es de entre 1 y 13 años de cárcel en función de la cantidad almacenada. Las autoridades informaron que el abogado Walter Vallejo es la víctima mortal que dejó el ataque armado registrado este pasado jueves 5 de mayo en el ingreso a un hotel de Guayaquil. La identidad de Vallejo fue confirmada por Manuel Alvear, fiscal que investiga la muerte violenta que conmocionó a las personas que presenciaron el ataque mortal. 10 personas fueron detenidas por la Policía Nacional en relación al asesinato del abogado Walter Vallejo la mañana del pasado 5 de mayo en la puerta de un hotel en Guayaquil. 5 de los detenidos tienen antecedentes de asesinato, asalto y robo a mano armada. A raíz del sicariato, la policía comenzó a buscar a sospechosos según los datos obtenidos en el lugar. En un vehículo se encontró una persona que reunía el perfil que buscaban los investigadores. El ciudadano fue detenido e interrogado. A partir de su confesión, se allanó un domicilio en el norte de Guayaquil, donde se encontró a 6 adultos y 3 menores de edad. En poder de los detenidos se encontraron 3 granadas de uso militar, alimentadoras, proyectiles y ropa de uso policial. Además, portaban equipos de comunicación y 3 motocicletas. Según las primeras investigaciones, Vallejo fue asesinado cuando abandonaba el hotel. En el lugar había sostenido una reunión de asesoría con un cliente potencial. Un enorme socavón se abrió a las 7:30 el jueves pasado de mayo entre las calles Leonardo Freire y Jaime Roldós en el sector de Carcelén en el norte de Quito. Los moradores de este sector residencial de la capital hablaron del momento en que se formó el hueco en la vía. Los vecinos temen los riesgos hacia infraestructuras, según dijeron. Escucharon un estruendo y se asustaron al ver que la calle se abrió cuando un camión cayó en el gran orificio de la calle Freire cuando el vehículo de transporte circulaba por la vía. Cristian García teme que su casa resulte afectada. Cuenta que hace un año repavimentaron la vía y ahora un hueco pone en peligro a los moradores que habitan en el sector. García comentaba que esta vía es bastante transitada y con la filtración de agua de la tubería que está al interior del socavón, temen que el hueco afecte a los negocios y viviendas. La zona afectada fue cercada con cintas para impedir el paso de vehículos y personas. Uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, llegaron al lugar para controlar el tránsito y evitar siniestros viales. Rusia aumentó los esfuerzos para subyugar las últimas resistencias ucranianas dentro de la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariupol. De hecho, esta batalla se ha convertido en un símbolo tanto de la resistencia ucraniana como de la devastación rusa, mientras aún son varios los civiles atrapados. Una vez más, los rusos violaron la promesa de una tregua y no permitieron la evacuación de civiles que continúan escondiéndose de los bombardeos en el sótano de la planta de Azovstal. Hacemos un llamado a la comunidad mundial para evacuar a los civiles. Moscú quiere controlar la planta antes del 9 de mayo y brindar así una victoria militar a Vladimir Putin, quien en este muy importante feriado ruso, según funcionarios estadounidenses, podría convertir su operación militar especial en Ucrania a una guerra explícita y total y movilizar así a los rusos para un conflicto más amplio, algo que el Kremlin niega. Entre tanto, Estados Unidos convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves, la primera programada por Washington desde que comenzó la guerra, para discutir otra vez de la invasión de Rusia en Ucrania.
La guerra contra Ucrania no tiene sentido en su alcance, es inoxidable en sus dimensiones y es ilimitada en su potencial de daño global. En este escenario turbulento, como revela el diario The New York Times, Estados Unidos ha proporcionado inteligencia que ha permitido a los ucranianos atacar y matar a muchos de los generales rusos en esta guerra. La ayuda sería parte de un esfuerzo de la administración Biden para proporcionar inteligencia de campo de batalla a Ucrania e implicaría una posición aún más activa de Estados Unidos en este conflicto. Más de 50.000 policías han sido desplegados en las zonas de combate en Ucrania e investigan crímenes de guerra. Hay 9.000 procesos penales por crímenes cometidos en el territorio ucraniano por servidores de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y sus cómplices. La inseguridad impidió que una misión de expertos delegada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa trabajara en el terreno, pero documentó a distancia matanzas, torturas y violaciones. Prácticamente todo es visible en el Internet en forma de videos, fotos y testimonios de víctimas. La tecnología también ayuda a la fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova. Mediante crowdsourcing ha recibido miles de imágenes en su página oficial. Las redes sociales también son muy importantes porque son fuentes abiertas. Tenemos casi 100 fiscales que trabajan con ellas y es muy útil analizar tal información. La aplicación Eyewitness to Atrocities facilita que las imágenes llenen los estándares que requieren las cortes. Saber cuándo y dónde se tomaron, que no hayan sido editadas y que nadie haya tenido acceso a ellas para hacer cambios. Estados Unidos ayuda a las autoridades ucranianas a revisar la información y prevenir que sea hackeada. La guerra en la esfera de la información es tan activa como la que ocurre en el terreno. Podría tomar años para que la evidencia llegue a la Corte Penal Internacional. Las autoridades rusas, que niegan cometer crímenes de guerra, no respondieron a nuestras numerosas solicitudes de entrevista. La fiscal general de Ucrania nos dijo que investigará las acusaciones de que también hay ucranianos que los han cometido. A pesar del título 42, a finales del mes de febrero empezamos a ver cómo poco a poco comenzaban a llegar poblaciones de ucranianos a nuestra región. Miles han llegado a Tijuana para escapar de la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero. Entre ellos está David Chetela, de 19 años, originario de Lust. Estaba en Londres, donde trabajé durante un año. Tenía un vuelo de regreso a Ucrania el 25 de febrero, pero la guerra comenzó el 24, así que terminé tomando un vuelo para venir a este país. Desde su llegada, voluntarios ucranianos y mexicanos han sido parte fundamental del proceso. En los primeros días no teníamos casi mexicanos aquí. Entre ellos mismos se estaban organizando bastante limpios, bastante cuidadosos, y han sido muy conscientes. Compartió con La Voz de América Maya Sandoval, voluntaria en el albergue para refugiados ucranianos de la organización ZN Red. Ella es una entre muchos de sus compatriotas que han tendido las manos a ucranianos recién llegados como David. Cuando llegué a Tijuana, los voluntarios me recibieron con abrazos y fueron muy amables. Me preguntaron de dónde soy, qué edad tengo, a dónde pienso ir y me llevaron a una carpa donde tomaron mis datos. Ojalá y todas las nacionalidades que han estado arribando aquí al estado, a Tijuana particularmente, tuvieran el mismo apoyo, ¿no? Para albergar, transportar y procesar diariamente a los ucranianos que llegan a Tijuana y son recibidos en los Estados Unidos. Proceso al que se refirió en conversación con La Voz de América la subdirectora de la patrulla fronteriza del sector de San Diego, Patricia McGurk-Daniel. Ese es un excelente ejemplo de cuando se enfocan los esfuerzos en una completa estrategia para un determinado grupo demográfico que básicamente está escapando de la guerra. Como es el caso de la farmacéutica Irina Potapska, quien dejó Odessa junto a su hija antes del inicio de la guerra a petición de su familia. Viajó a Turquía de vacaciones y semanas después, sin poder regresar a su hogar, fue recibida en San Isidro, California, por su hermana Alona Bastiz, quien vive en Nueva York. Estoy planeando volver a Ucrania, amo mi país, también amo Nueva York, amo Estados Unidos, pero realmente quiero volver a casa. Todo va a estar bien. Todo será Ucrania. Slava Ukraini, Slava Heroi. Estados Unidos atraviesa la inflación más alta en 40 años, crisis que ha decidido enfrentar buscando una estabilidad de los precios por medio del aumento de las tasas de interés. La Reserva Federal, la Fed,
anunció un alza de 0,5 puntos, la mayor en 22 años. La economía y el país han pasado por mucho en los últimos 2 años y han demostrado ser resistentes. Es esencial que reduzcamos la inflación si queremos tener un periodo sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficien a todos. Una medida que expertos como el analista en jefe de Bankrate.com señala no solo era necesaria, sino que seguirá ocurriendo con base en reuniones que sostendrá el Banco Central del país en nuevos encuentros para discutir el tema. Van a tener que aumentar las tasas de interés un poco para llegar al punto en que se conviertan en un quiebre suficiente en la economía que reduzca la inflación. Es probable que veamos más de estos incrementos de medio punto. Ante el panorama económico actual del país, que frecuentemente impacta decisiones económicas de otras naciones, el experto hace referencia a decisiones financieras oportunas. Los costos de endeudamiento están aumentando, pero eventualmente el ahorro generará más ganancias, por lo que estos son realmente 2 pasos a seguir ahora. Pagar la deuda, en particular la deuda de alto costo o de tasa variable, que es más sensible al aumento de las tasas de interés, en particular la deuda de tarjetas de crédito. También aumentar esos ahorros de emergencia. Si se llega a una posición en la que hay menos deuda y más ahorros, habrá económicamente más provecho de lo que venga adelante. Estos dispositivos son rastreadores GPS. Recorren el mundo atados a cajas de medicina, alimentos y elementos electrónicos, enviando información sobre la temperatura del paquete, la ubicación y si ha habido daños. Y dependen de los semiconductores que escasean. No es suficiente lo que tenemos, la demanda es mucha. El suministro de chips de computadora, el cerebro de cada dispositivo informático, ha sido escaso durante más de un año a medida que el mundo emerge de la pandemia. Los fabricantes de automóviles, de electrodomésticos, de consolas de juego y muchos otros están luchando. Algunos están retrasando la producción. Otros están rediseñando productos en torno a los tipos de chips que pueden obtener. Todo lo que compramos tiene estos sensores, dispositivos conectados a Internet, y entonces va a impactar al consumidor. La invasión de Rusia a Ucrania podría empeorar el problema global de suministro de chips, dicen los expertos. Tanto Ucrania como Rusia producen materiales clave utilizados en el procesamiento de semiconductores. Algunas empresas tendrán menos dependencia dependiendo de sus inventarios, su cadena de suministro y cómo la gestionan, y algunas empresas tendrán una mayor dependencia a medida que la guerra continúe. Ramby, como muchas empresas, está recorriendo el mundo en busca de chips y almacenándolos. Hay 2 opciones, ¿verdad? O te sientas y no haces nada y tienes la esperanza de que las cosas mejorarán, o simplemente tomas el toro por los cuernos y dices, ¿qué podemos traer básicamente bajo nuestro control? Pero comprar chips puede extender la crisis. Esto continuará, en mi opinión, durante los próximos 12 o 18 meses, porque empresas como nosotros y muchas otras van a construir, amortiguan el inventario más de lo que se necesita. Para los consumidores, los costos están aumentando, en parte debido a la escasez de componentes. Así que no me sorprendería si los mismos productos electrónicos que solíamos comprar hace 2 años ahora son un 10% más caros en algunos casos. La escasez ha llevado a los gobiernos de Estados Unidos y Europa a considerar traer la fabricación de chips a casa, pero eso llevará algún tiempo. La Organización Mundial de la Salud informó este jueves que el número de fallecidos a nivel mundial a causa del COVID-19 sería más del doble de la cifra oficial conocida previamente. El organismo de salud estima que casi 15 millones de personas murieron directa o indirectamente por el coronavirus o por su impacto en los sistemas de salud, que terminaron abrumados durante los últimos 2 años e impidieron atender a cientos de pacientes con otras enfermedades. Según un informe publicado hoy, los países de ingresos medios habrían sido los más afectados, representando el 81% de las estimaciones. La era digital no acabó con las bibliotecas públicas en Estados Unidos. Esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores del grupo de análisis y datos Words Rated, quienes con un estudio reciente pusieron sobre la mesa una curiosa realidad. Aunque menos personas toman prestados libros de las bibliotecas, a ellas acuden cada vez más visitantes, incluyendo a los jóvenes. A veces con amigos para trabajar en proyectos escolares, pero normalmente vengo con mi familia a buscar libros. De acuerdo con el estudio, cerca del 54% de los estadounidenses están inscritos en una biblioteca pública. Pero si la gente pide prestados menos libros, ¿por qué son cada vez más populares las bibliotecas? La pista podría estar en los nuevos contenidos y formatos que se encuentran en ellas.
Las personas que siempre solían consultar libros físicos comenzaron a aprender a utilizar nuestros libros electrónicos y recursos digitales, así que hemos visto un gran aumento de personas que usan este tipo de recursos. Smedley agregó que quienes asumieron el teletrabajo gracias a la pandemia se benefician del servicio de Internet gratis y de espacios donde se puede trabajar cómodamente. Adicionalmente, personas de todas las edades siempre encuentran en su biblioteca local talleres, cursos y actividades de entretenimiento y relajación. El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la ley electoral, la cual incluye ajustes como la reducción de la campaña presidencial de 75 a 30 días y la campaña municipal de 45 a 20 días. Según el oficialismo, los cambios ayudarán a los partidos políticos a hacer mayor uso del Internet. Imagínense qué importante que es la tecnología de la información, que ahora hay presidentes centroamericanos que han dicho y han confesado abiertamente que le deben su elección a un Twitter. Otro de los cambios es aumentar el número de electores de 400 a 600 por cada centro de votación. El jefe de la bancada oficialista dice que la reforma fue respaldada por todos los sectores. Y lo importante fue el respaldo de todas las organizaciones políticas existentes en Nicaragua. Las reformas no contemplaron ninguna de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, como el cambio de magistrados, devolución de partidos políticos y la observación internacional. Algunas organizaciones que están esperando que se les asigne una nueva personería jurídica o que en su defecto regresen algunas que fueron canceladas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una resolución positiva en ese sentido. La oposición, organizada en el exilio, denuncia que la intención del oficialista Frente Sandinista es consolidar el modelo de partido único.